Vamos a dar paso al abogado Carlos Muñoz, analista de la Intendencia Zonal 8 de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Él es graduado como abogado en la Universidad de Guayaquil y también posee el título de economista del mismo centro de estudios. Hoy nos trae el tema franquicia y abuso de dependencia económica. Buenas tardes. Por el tema de tiempo, voy a tratar de ser muy específico lo que corresponde a la temática del abuso de dependencia económica que podría existir en temas de franquicias. Ahora, un grupo de países, por decirlo así, que tienen más experiencia en este ámbito, es la Comunidad Europea. La Unión Europea, bueno, la Comunidad Europea, como es el órgano encargado de emitir las resoluciones para la comunidad, emitió una resolución regulando más que nada el tema de acuerdos de franquicias que pudieran darse en la comunidad. Y de hecho les ha traído a cotación un poco la definición de cómo ellos plantean lo que es una franquicia. Entonces, aparte del tema de la propiedad intelectual, se encuentra el tema de la propiedad industrial, que también es importante recabarlo. Es un cúmulo de ciertos elementos, sean estos marcas, sean nombres comerciales, sean rótulos, símbolos o X y Z cosas, que de alguna forma le pertenecen a un operador económico, una compañía, una persona natural o jurídica, que son transferidas, que el objeto es que esto de aquí sea explotado. Una de las formas de poder explotar este tipo de propiedad intelectual o industrial es por medio de un acuerdo. Se ha comentado acerca de los acuerdos de franquicias, pero realmente hay dos tipos de acuerdos de franquicias. Existe el acuerdo de franquicia principal, que más que nada es el acuerdo que hace el propietario de estas marcas, de estos logos, hacia una tercera persona con la finalidad de que ésta lo pueda distribuir a sí mismo a terceros, a otro grupo de personas. Y el acuerdo de franquicias es básicamente el realizado por el franquiciador directamente hacia el franquiciado, con el objetivo de que éste pueda usar este derecho de propiedad intelectual o industrial que posee. Ahora, asimismo, no solamente esta transferencia podemos ubicarlo en tres aspectos. Primero, el tema de importancia es que exista un know-how de por medio. El tema de la transferencia de la utilización o la venta de un producto o la venta de un servicio, aparte con el acompañamiento técnico, el acompañamiento comercial, la asistencia técnica que éste le debe proveer al franquiciado. Además de este acompañamiento, el uso de determinados tipos de bienes o servicios, si fuera el caso, o también la autorización de la venta de un producto o la venta de un servicio en sí. En esta línea de análisis, nosotros nos podemos dar cuenta de una cuestión en particular. Esta relación entre franquiciado y franquiciador termina en un objeto, el ámbito comercial. En este sentido, la actividad económica, sea la oferta de un bien o servicio, termina siendo el objeto principal del acuerdo. Si tomamos este punto como referencia, que es una actividad económica, podemos darnos cuenta de que hay un riesgo, hay una posibilidad de que en algún momento el franquiciador pueda adoptar una conducta que en algún punto puede afectar al franquiciado. Por eso es que al inicio el título se denominaba dependencia. En la misma resolución que les había comentado de la Comunidad Europea, mencionan
tres tipos de franquicias de acuerdo a su objeto. Uno de aquellos es la franquicia industrial, que es cuando uno le cede el derecho al otro para la fabricación de un cierto tipo de bien. Asimismo, la franquicia de distribución, cuando interviene directamente no la fabricación del bien, sino la venta. Y asimismo, como un tercero, la franquicia de servicios, cuando le faculta el franquiciador al franquiciado la prestación de algún tipo de servicio específico. Puede darse el caso de que un contrato de franquicias, un acuerdo de franquicia, se dé por uno de estos objetos, se dé por más de uno de estos objetos. Ahora bien, un tema que es de suma importancia analizar en este tipo de sectores es las posibles afectaciones que se puedan dar en un mercado en el momento que el franquiciador participe en el mismo mercado relevante que el franquiciado. Vamos a tomar como ejemplo esta situación. Si el franquiciador y el franquiciado compiten en el mismo mercado relevante, todos sabemos la génesis de toda compañía. Una compañía existe para generar mayores beneficios económicos. Ninguna compañía, al menos no en su sano juicio, pensaría en regalarle parte de sus ventas a una segunda compañía. En este sentido, quien tiene la sartén por el mango, por decirlo así, en este tipo de operaciones es el franquiciador, porque es el dueño, es el propietario de este tipo de bien inmaterial, sea un nombre comercial y ese tipo de cuestiones. Tiene la sartén por el mango. Y hay que tener mucho cuidado con las cláusulas que se encuentran estipulados en estos contratos de franquicias. Porque estas cláusulas podrían generar o podrían tender a que los franquiciados dependan y su actividad económica gire únicamente en torno al franquiciador y no tenga la oportunidad de expandirse en algún momento hacia otros horizontes. En este sentido, no se puede confundir los roles que posee el franquiciador con respecto al franquiciado. El franquiciador tiene que realizar una labor de acompañamiento, asistencia comercial y asistencia técnica con el franquiciado, mas no es una labor de supervisión y control. Porque si comienza a tomar este tipo de actitudes de un control absoluto y no permite que el franquiciado pueda desarrollarse económicamente hablando, está restringiendo su capacidad de crecimiento y en este tipo de casos podría constituirse en un abuso por parte del franquiciador y en particularmente del tema de propiedad intelectual. En este sentido, como ya se lo ha venido diciendo en el devenir del seminario, el ámbito de franquicias en el Ecuador está regulado por varias normas, no solamente una, y también normas internacionales. Sin embargo, en ningún lado nosotros podemos encontrar una ley de franquicias o una sección específica en una ley que estipule el tema de los contratos de franquicias, sino se remite a ciertas leyes. Por poner un ejemplo, el Código de Comercio, dadas las actividades mercantiles que regulan, independientemente que también acoge ciertas particularidades de la Ley de Propiedad Intelectual, ciertas particularidades de los acuerdos internacionales suscritos y de otro tipo de normativa vigente. Cabe señalar que he puesto el artículo 1, 4 y 5 del Código de Comercio, porque en estos artículos primero recogen la competencia en el sentido de la actividad comercial que podría sujetarse de las actividades que realicen
que se realicen entre franquiciador y franquiciado. Y asimismo, también señala una parte importante sobre la costumbre mercantil. Muchas cosas que se han dado en la economía ecuatoriana, todo el mundo muchas veces los suele mencionar, porque comúnmente se lo ha venido realizando. Y efectivamente, en el Código de Comercio toma esta iniciativa y señala que cuando una actividad se viene realizando comúnmente por más de 10 años, una actividad comercial, esta de aquí tiene un carácter, se entiende ante las autoridades y se entiende conocida como una práctica normal. Sin embargo, cabe mencionar que hay leyes, como la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que esa costumbre mercantil la pone en un tablero del depende. El depende de diversas condiciones que se den. Si es que una de ellas tiene por objeto distorsionar competencia, le faculta a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado la investigación de dicha presunta conducta sancionada, con el objeto de ser sancionada. Ahora, ahorita se encuentra reflejado el tema de las diversas cláusulas que generalmente se presentan en un tipo de acuerdo de franquicia. Bueno, es un contrato, por ende cubre las cláusulas que todo contrato debe tener, está el nombre de franquiciado, franquiciador. Pero más allá de eso he resaltado 3 puntos importantes, que es de tomar en cuenta como en las cláusulas de los acuerdos de franquicias. Las obligaciones de las partes, que es el tema del franquiciado con el franquiciador, la forma de terminar el acuerdo de dicho contrato y adicionalmente las sanciones que se encuentren estipuladas, de ser el caso, en dicho contrato por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. Son esas 3 cláusulas o las cláusulas que tengan que ver con estos temas. Debemos que tenerlos bien claros porque se podría, y de hecho en varios casos a nivel internacional ha pasado, que existen cláusulas con la finalidad de que los franquiciados no compitan con el franquiciador cuando los dos ejercen una actividad económica en el mismo mercado relevante. Entonces, este tipo de actitudes sí distorsionan competencia. Y más aún, bueno, antes ya lo había mencionado el doctor Fausto, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado raya el tablero con respecto a las diversas acciones que se pudieran dar en los mercados, inclusive que comúnmente se han dado en los mercados, no eximen de responsabilidad o no eximen del hecho que la autoridad, en este caso la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, tiene para investigar dicha conducta. Inclusive se enfoca especialmente en la atención que se da al efecto económico. Es posible que un franquiciador con el franquiciado, valga la redundancia, establezca en el contrato, en el acuerdo que suscriban, que el segundo no puede competir con el primero, o que el segundo únicamente puede colaborar con el primero. Entonces son diversas cláusulas que si en el análisis se determina que existe una afectación a la parte más débil de esta cadena, en este caso el franquiciado, son susceptibles de una investigación y hasta una sanción si fuera el caso. En este análisis hay un artículo en particular que es necesario resaltar, que es el artículo 10 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que señala un caso particular. Cuando un operador económico se encuentra en una situación de dependencia económica
de uno principal. Entendamos esta dependencia económica como el hecho o la capacidad de un operador económico de tener una alternativa equivalente para ejercer su actividad económica, una alternativa equivalente de con qué otro operador económico poder trabajar. Entonces, en algún momento yo mencionaba en un estudio que se estaba realizando en la superintendencia, el tema de qué tan sustituible o qué tan alternativa equivalente sería para un operador económico después que éste ha realizado una inversión considerable en un negocio. Vamos a poner un ejemplo. Si una compañía X en el extranjero, fuera del Ecuador, tiene una marca prestigiosa y un operador Y del Ecuador viaja donde se encuentra radicada esta compañía a solicitarle permiso, la autorización para traer la franquicia, para ser propietario, para poder acceder a esta franquicia y poder traerla al Ecuador. No hay problema hasta allí. De hecho, la compañía franquiciadora, la dueña, la propietaria de esta franquicia, no realizaría la actividad económica en el Ecuador, no habría problema. El problema, ¿cuándo se podría generar? Cuando el franquiciador que se encuentra en el extranjero ingrese al Ecuador, decide en algún momento tener participación activa en el Ecuador. Y ahí viene otro punto que es realmente importante analizar. Un franquiciado, cuando ejerce su actividad económica, está pasando dos cosas. Primero, que al realizar una actividad económica se está incrementando sus ventas. Está incrementando la participación de él en el mercado. Esa es la primera cara de la moneda. Pero hay otra situación que está ocurriendo detrás de esa moneda. La situación es que la marca, el logo, el nombre, el tipo de negocio, el servicio, también está adquiriendo una popularidad, por decirlo así. Una imagen en ese sector, donde el franquiciador al principio no tiene participación activa. Pero ¿qué ocurriere si más adelante decide ingresar a este mercado? Todo el mundo ya conoce la marca está posicionada en ese mercado. Solamente va al hecho de ingresar. Que hasta cierto punto para el franquiciado sí tiene un riesgo. Porque en este momento, el principal forma parte de sus competidores. Pero resulta ser que este franquiciador es propietario de la franquicia que él utiliza. Entonces son ciertos aspectos en donde una dependencia, por decirlo así, podría suscitar. Y de hecho, si en un análisis realizada por la entidad de control pertinente se determina que efectivamente existió esta situación de dependencia económica y que el operador económico afectado no tuvo una alternativa equivalente porque los costos para cambiarse y trabajar con otro operador económico eran muy altos porque no le resultaba rentable por X y Z motivos, y se configura esta acción, y si adicionalmente cumple con cualquiera de los 4 numerales que menciona dicho artículo, hay una probabilidad de que se termine sancionando o tomando una medida en esta situación en particular. Los 4 puntos principales que enumera este artículo van relacionados hacia la ruptura comercial que tiene la persona que depende económicamente con respecto al operador preponderante, que no puede hacerse en menos de 30 días. La segunda, con el hecho de utilizar amenazas con respecto a la ruptura de la relación comercial, con el objetivo de adquirir ventajas adicionales a las ya pactadas,
o la utilización del poder de mercado, si fuera el caso que este operador económico tuviera poder de mercado, la utilización del poder de mercado para mantener esta posición de dependencia económica e impedir de que el operador económico pueda crecer, pueda expandirse. Y la última, la imposición de formas directas o indirectas de precios o condiciones no equitativas. Y ese tema también hay que tenerlo mucho en cuenta. Un ejemplo podría ser en el caso de que existan dos franquiciados participando en el mismo mercado relevante, donde el franquiciador dé algunas ventajas a uno y no las mismas ventajas al otro. Entonces, hay una discriminación de condiciones. A pesar de que es un acuerdo que llegan las partes, este acuerdo no puede distorsionar la competencia y no puede violentar la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, situación que se encuentra tipificado en el artículo 3 de dicha ley y que está recogido y está acorde a las demás normativas vigentes en el país. Ahora bien, en el caso de que el operador económico, franquiciador, tuviera poder de mercado, participara en el mercado ecuatoriano, sea una participación real, efectiva, o sea una participación potencial, o sea, que fuera a participar, no podría ejercer cierto tipo de actividades contrarias o anticompetitivas, contrarias a esta ley, en el sentido, por ejemplo, de una discriminación injustificada de precios, la imposición de precios predatorios, la imposición para sus franquiciados de distribución exclusiva, la imposición a sus franquiciados de ventas condicionadas o ventas atadas con terceros, o inclusive abusar, como ya anteriormente se lo había comentado, abusar del derecho de propiedad intelectual que éste pudiere poseer. En este sentido, a nivel internacional se han realizado un sinnúmero de prácticas anticompetitivas. Por esta razón, en la Comunidad Europea ha tratado hasta cierto punto de regular ciertas acciones de los operadores económicos que poseen franquicias. Un análisis que vale la pena recalcar. El poseedor de una franquicia, el aparato jurídico se lo ha diseñado de esta manera. El poseedor de una franquicia tiene una habilidad o tiene una facultad, por decirlo así, aunque también un riesgo. Eso sí es importante porque toda ventaja siempre tiene un lado contrario de la moneda, pues, ¿no? El riesgo. Pero la participación de su marca, de su logo, se puede expandir a diversos territorios a nivel global, sin ellos asumir un riesgo económico en primera instancia. La ubicación o el establecimiento de ciertos tiendas, centros comerciales, sea cual sea la actividad que se dedique, el establecimiento de este tipo de negocios en diversos países, solamente entregando una franquicia por una compensación económica, llega a obtener una fuerza tal en los mercados, y de hecho este es el modelo de negocio de muchas transnacionales. Sin embargo, no se puede descartar el riesgo que también posee el franquiciador. Si llega a obtener una mala imagen en algún país, su franquiciado perjudica la imagen del franquiciador. Ese es el riesgo que éste tiene. Y es por la misma razón que el derecho, en los diversos países, protege
esta actividad del franquiciador. Le da la oportunidad a ese acompañamiento técnico y comercial. Pero como lo dije previamente, no podemos confundir el acompañamiento técnico comercial con una facultad controladora y vigiladora de la actividad económica del franquiciado. No es una sucursal de la compañía, es una compañía autónoma el franquiciado. Sin embargo, dado el tema de que se encuentra un contrato de por medio y también existe un riesgo para el franquiciador, este tiene la labor del acompañamiento, pero insisto, no es una labor de control y vigilancia. Y eso es un error en la interpretación, porque tomarlo como ejemplo, el Ecuador es una economía pequeña comparado a las economías mundiales. Aquí el tema de franquicias realmente no está tan explotado como en otros países. Pero en lugares como la Comunidad Europea, que es un cúmulo de países, es un poco más complicado porque los franquiciados se encuentran en diversos países. Y muchas veces un franquiciado está en más allá de un país. Entonces, por obvias razones, había la necesidad de expedir una norma en la Comunidad Europea que regulara estos aspectos en ámbito de franquicias. En el Ecuador todavía, dado que el tema de competencia es realmente nuevo, en algún momento se lo mencionó que ya existía a partir del 2009 con un órgano anexo al Ejecutivo y que actualmente se encuentra totalmente independiente. De hecho, a raíz de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado en el 2011. Sin embargo, el tema de la competencia en ámbito de franquicias, eso tiene que estar perfectamente definido. No es que la franquicia, por el hecho de que le concede, el franquiciador le concede una franquicia a otra compañía, a otro operador económico, no le faculta para la revisión, el control, la utilización del mismo sistema informático. No tiene por qué ser así. Diferente es que el franquiciador establezca reglas, controles de calidad de los productos o servicios que van a implementarse por parte de los franquiciados. Eso es otra cosa. Pero no el establecimiento de este tipo de servicio es con estas características, con este proveedor. No. Ese tipo de cuestiones no. Inclusive, si se firman temas de exclusividad, estén pactados en el contrato, inclusive si es verbalmente impuesto, hay una posibilidad de que se aperture una investigación por este ámbito. Si tienen poder de mercado, podrían ser sancionados, pero eso ya dará lugar en una investigación. Adicional a esto, cabe señalar el tema de la importancia de los derechos de los consumidores en todo este espectro. Los franquiciados son una especie de intermediarios, no son intermediarios per se, pero son una especie de intermediarios entre lo que la compañía, por decirlo así, el franquiciador, que posee, que es propietario de una imagen, que es transferida a un tercero. Cuando una persona, un consumidor, el consumidor final, va a adquirir un producto, muchas veces se deja llevar por ese peso, esa predominancia de una marca en el mercado. Un ejemplo muy sencillo. Cuando los caballeros que pienso yo que son los que más compran zapatos Nike,
deseamos comprar un zapato de estas características, de esta marca, todos en nuestra mente, puede ser, no todos, que tengamos en la mente que algo Nike sea bueno. Y tal vez en algún momento nos lleve al hecho de que comprando este producto estoy comprando un producto bueno, de calidad. Es verdad, voy porque quiero un bien, quiero el zapato deportivo. Está bien. Sin embargo, el tema de la calidad, la estampa, el autorizado, la garantía de la calidad, es el prestigio que una marca ha cosechado. Y hasta cierto punto habría que analizar si efectivamente la marca lo cosechó o lo cosechó un tercero, un franquiciado, que en este caso muchas veces, dado la economía globalizada que estamos viviendo hoy por hoy, en diversos países, muchas veces tipos de prácticas no tan competitivas se han establecido, se han acordado, se han pactado, inclusive con el ánimo de llevar a los franquiciados, a operadores económicos que se encuentran del lado vulnerable de la balanza, a depender única y exclusivamente de una sola compañía y no dar la apertura suficiente para la expansión o el crecimiento de estos operadores económicos. Muchas gracias.